Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un honor para su servidora en esta ocasión dar continuidad dentro de su proceso formativo y volver a coincidir con muchos de ustedes ahora a través de una nueva materia que nos fue encomendada. Vamos a guardar un minuto, por favor, en lo que sus demás compañeras y compañeros continúan adhiriéndose a nuestra sesión y damos inicio si ustedes me lo permiten. Bueno, como les decía, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer. Mi nombre, muchos ya me conocen, María Catalina Domínguez Nájera, y pues en esta ocasión vamos a impartir propiamente nuestra materia, ¿no? Ya saben que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, por sus siglas conocido como CIF, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio con la materia propiamente. Ya no me aparecen más en la sala de espera. Conforme sus compañeras y compañeros se vayan agregando, pues ya los vamos a tener dentro de nuestra sesión. Y pues bueno, si ustedes me lo permiten, damos inicio, por favor. Y si a alguien le mandan algún mensajito que me falta admitir, con muchísimo gusto, también lo pueden hacer del conocimiento a través de esta sala y lo agregamos, ya que en ocasiones a mí no me aparecen, pero puede ser que por cuestiones de prontitud a ustedes sí les indiquen a través de un WhatsApp. Entonces, bueno, no existe ningún problema con audio. ¿Sí me escuchan? ¿Todas, todos? Todo bien, maestra. Y se los pregunto porque acá en Chiapas está lloviendo muchísimo, entonces no sé si esto no entorpezca nuestro proceso de comunicación. ¿Sí me escucho bien? ¿Me pueden Sí, informar, maestra, por sí. favor? Sí. Hola, hola. Sí se escucha, maestra, sí se escucha. ¿Alguien me pudiera Maestra. indicar, por favor, si me escucha? Sí, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Maestros, Sí, maestras. se escucha. ¿No me escuchan? Sino para que salga de la sala y vuelva a La admitir. escuchamos, maestra. Ok, ya leí un mensaje, gracias, en el chat, que Buenas me tardes, indica que maestra. sí me escuchan. Gracias, gracias. No, yo no los escucho. De hecho, no escucho a nadie. Yo no Bueno, escuchaba a sí, nadie. maestra, sí se escucha. Agradezco a Ismael Valencia que me escribió en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, damos inicio, por favor. Los compañeros están hablando. Una disculpa, su servidora no los escucha, pero sí, tengo todo el audio admitido. Bueno, ¿les Sí, parece si todos damos inicio, por están. favor? Excelente. Bueno, damos inicio, pues, maestras, maestros. Es un honor en esta ocasión dar continuidad con el proceso formativo. A muchos ya nos conocíamos, pero el día de hoy arrancamos con otra materia y, como les decía, propiamente estamos hablando de la clasificación internacional de la discapacidad y de la salud. Para ello, vamos a partir de manera genérica dentro de nuestros antecedentes y por ello, bueno, de manera muy puntual, vamos a retomar, ¿no? ¿Qué entendemos por CIF? ¿No? Muchos de nosotros quizá en algún momento pues nos indican, ¿no? CIF tal cual. Bueno, pues no es otra cosa que la clasificación internacional. Y ojo, hablamos de una clasificación internacional de la discapacidad, no para referirnos propiamente a las personas, ¿no? Sino más bien para determinar que existe una clasificación en cuanto al padecimiento como tal de la discapacidad. Y por eso la Organización Mundial de la Salud pues prevé este tipo o la necesidad que exista una clasificación para que así a partir de los países que conforman la comunidad internacional y que dicho sea de paso, nuestro país como territorio mexicano forma parte de esta comunidad internacional y por tanto todo aquello que surja ya sea en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, en materia de X, ¿no? Todos aquellos derechos humanos que nosotros tenemos, salud, vivienda, alimentación, educación y demás, bueno, pues también nosotros tenemos que adherir nuestras leyes o nuestros instrumentos jurídicos normativos a lo que se regula de manera internacional, precisamente por los tratados internacionales, ¿no? Recordamos que en su momento hablábamos propiamente de lo que se basa con derecho y educación o derecho y salud,
que se encuentra en igualdad de circunstancias nuestra Constitución política y los tratados internacionales, ¿no? Hago un paréntesis para que aquellas personas que quizá no han estado en alguna sesión conmigo, bueno, para que más o menos tengamos ese reconocimiento. ¿Por qué nosotros hablamos de derecho y salud o de derecho y educación? Sencillo. Porque, como les decía, en materia de derechos humanos, nuestros instrumentos jurídicos normativos que nos rigen, ¿cuáles son? Pues la Constitución, y en muchas ocasiones hablábamos, ¿no? La Constitución está por arriba y todos los demás documentos por abajo. Pues no es así. A partir de la reforma en materia de leyes, ¿no? O en materia jurídica, a partir del 2011 se encuentra en igualdad de condiciones la Constitución política y los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que en un momento dado tienda a favorecer a los derechos de nosotros como individuos por el simple hecho de ser persona dentro del territorio mexicano, podemos invocar a instrumentos jurídicos internacionales, ¿no? Porque puede que nuestro país se regule, pero no se regula de una manera tan amplia o en su defecto, simple y sencillamente no se regula, pero quizás exista alguna circunstancia que nos está generando un detrimento, es decir, una vulneración a nuestro derecho, repito, llámese en materia de salud, en materia de educación, en materia del trabajo, en materia de violencia de género, no lo sé. En cualquier cuestión, pero que atente contra nosotros o contra un tercero y que veamos que las leyes lo rigen, pero muy limitado, ¿no? Entonces podemos, gracias a los tratados internacionales, invocar, es decir, hacer valer leyes que se encuentran a nivel internacional para que nos protejan de una manera más amplia. Y cuando nosotros acudamos ante una autoridad a hacer valer nuestro derecho, podemos señalar o justificar, ¿no? A través de instrumentos jurídicos normativos de índole internacional, y luego entonces, independientemente del juez que lo esté llevando, tendrá que conocer y resolver en ese sentido. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque lo mismo pasa en materia de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque México, al momento de formar parte de esta comunidad internacional, pues no encontraba una forma tan amplia de poder regular a las personas o a los derechos de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y luego entonces, pues se vio la necesidad, primero, del reconocimiento de la discapacidad como una enfermedad, ¿no? Porque vemos que pues a lo largo de los años era tratada bajo diferentes circunstancias, ¿no? Como formas denostativas, como formas discriminatorias, como formas de rechazo social a las personas que presentaban algún tipo de discapacidad. Y luego entonces, conforme fue evolucionando en el transcurso de los años, pues se fue reformando nuestros instrumentos jurídicos normativos de índole internacional, y luego entonces en materia del territorio mexicano, para que ya se reconozcan esta forma de obligatoriedad por parte del Estado para reconocer, para proteger y para generar políticas públicas en el sentido de protección de los derechos de las personas en igualdad de circunstancias con el resto de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la CIF, es decir, la Clasificación Internacional de las Formas de Discriminación, en este caso, y de salud, fue propiamente a partir del 2001 cuando se oficializa, es decir, cuando se adopta a partir de materia internacional, a partir de la Organización Mundial de la Salud, esta forma de reconocimiento en materia de clasificación internacional, y fue propiamente a partir de los 191 estados hablando propiamente de países, ¿no? Miembros o adheridos, primero a quién, a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Una ramificación encuentra la OMS, otra ramificación se encuentra la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, ¿no? Porque recordemos, la ONU es como si fuera la mamá, ¿no? El centro, la Organización de las Naciones Unidas, donde se encuentran constreñidos todos aquellos países que forman parte de la comunidad internacional. Luego, entonces, cuando existe alguna necesidad de regular algún tema en particular, pero que sea de manera genérica protector de los derechos de las personas en el mundo, entonces, si se puede regular a partir de la ONU, se hace. Pero si su forma regulatoria es muy amplia, entonces da cabida a la necesidad de crear una organización como una ramificación de la ONU, pero que se dedique de manera exclusiva
para atender esos temas, ¿no? Y por ello, repito, crea la OIT en materia del trabajo, crea la OMS, que es la OMS, en materia de salud, ¿no? Y así de manera explícita en cada uno de los derechos. Y repito, entonces, en el 2001, de manera muy puntual, se adopta o se reconoce esta necesidad clasificatoria de la discapacidad y de la salud, y propiamente estos 191 estados o 191 países, pues adoptan mediante la resolución 54.21, que se da en la Asamblea Mundial de la Salud, esta forma de clasificación para que todos aquellos países, estos 191 países, si tienen leyes en cada uno de sus países en materia de salud, bueno, pues adecúen estas formas regulatorias para que se encaminen en lo que de manera genérica a nivel internacional se protege. Y quienes en un momento dado no lo regulan, pues entonces que serían obligados a generarlo para que ya se encuentren protegidos esos derechos de las personas con discapacidad. Bueno, entonces vemos que esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, como ya te decía, por su sigla CIF, es una clasificación que, como también sabemos, junto con la clasificación internacional de los estándares en materia de educación especial, y también con otras formas de clasificación que ya existían, se unifican para configurar o para dar cabida a esta forma regulatoria o a esta forma de clasificación. ¿Y por qué te comento esto? Porque cuando nosotros tomábamos una forma de reconocimiento en materia de México, vemos que esta serie de cambios o de transformaciones demográficas y epidemiológicas que estaban suscitándose a nivel internacional, pues México pues no estaba aislado, ¿no? Y como esta forma de reconocimiento y una forma de promoción en base a la perspectiva de la discapacidad y como forma protectora de los derechos humanos, pues surge la necesidad de crear primero una ley, y hablo como forma de introducción, ¿no? Como antecedentes. Se crea una necesidad de crear en México una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, que dicho sea de paso, en su artículo 22 lo regula como tal, y propiamente el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque al existir, repito, a nivel internacional, una convención donde primero emana de una asamblea, en la asamblea se vota, y una vez de que ya fue aprobado, se crea una convención, en la convención se crea una carta que le dé sentido, y en esta carta se establecen los artículos que van a obligar a los estados a unificarla, y luego entonces, emanada de este instrumento jurídico normativo, se crea en México esta ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Al momento que se crea esta ley, entonces ya se empieza a regular como tal esta forma de reconocimiento, y dicho sea de paso, empieza esta ley a tomar operancia porque decimos, bueno, pero ¿qué tan importante o qué tan necesario es crear esta ley? Pues tenemos que saber estándares o índices, ¿no? Que nos lleven a datos exactos, el número poblacional dentro del territorio mexicano de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Luego, entonces, dentro del número genérico, empezar a subdividir qué tipo de discapacidad presentan, para que luego, entonces, todas aquellas políticas públicas vayan enfocadas específicamente en atender a estos sectores de la población, desde lo básico, que es en materia educativa, desde la materia de salud, desde en materia de educación, desde materia de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos factores de manera integral se tienen que atender para que en ese caso hablemos de una igualdad, ¿no? Porque no podemos hablar de una igualdad o no podemos hablar de una equidad cuando existen estas brechas de desigualdad. Entonces, ¿con quién trabaja de la mano? Pues entonces empieza a trabajar con institutos que se encargan específicamente de atender a la masa poblacional, que es el INEGI. Y a partir de esa forma de reconocimiento se crea la necesidad de poder incluir esta forma de reconocimiento de ¿qué? De personas con discapacidad a partir de un tema que lo denominan discapacidad, ¿no? Y forma parte de esta estadística que se le conoce como la estadística WG. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer para identificar a las personas que padecían algún tipo de discapacidad,
y que a partir de ello empiezan a identificar que en México estaba conformado por 3 grupos de personas con discapacidad y que obviamente a estos 3 grupos era la población con discapacidad, la población con limitación y la población que no tiene discapacidad ni limitación. Si ven que en un momento estoy viendo hacia otro lado, es porque se continúan agregando compañeros a la sesión y porque también me están escribiendo que por alguna circunstancia no pueden integrarse a la sala. Pero bueno, quienes ya se están integrando, les estoy admitiendo. Entonces les decía, el INEGI, a partir de esta forma de reconocimiento o de este censo poblacional que realiza, empieza a reconocer la discapacidad bajo las siglas WG, ¿no? ¿Por qué? Porque era el tema de la discapacidad y había sido propuesto ¿en dónde? Por el grupo de Washington, ¿no? En Estados Unidos. Y por eso las siglas WG. Entonces, ellos empiezan a distinguir que existía la necesidad o existía una masa poblacional y por ello los subdividen en 3 grupos. Repito, aquella masa poblacional con alguna discapacidad, aquella que tenía una población con alguna limitación, pero que no llegaba a configurarse dentro del rubro discapacidad, y aquella población, pues, que no presentaba ningún tipo de discapacidad ni tampoco de limitación. Y luego, entonces, a partir de esa forma de reconocimiento, pues, dijo INEGI, pues queda muy vaga esa información. Entonces, tenemos que idear, así como existen censos poblacionales con preguntas, válgase la redundancia, específicas, lo mismo tenemos que hacer en materia de discapacidad. Y entonces se realiza una encuesta nacional de la dinámica demográfica y también de aquellos ingresos, gastos y demás que salían de los hogares donde existían personas que presentaban algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque a contrario censo, en los hogares donde había mayor tipo de discapacidad eran las personas que más gasto tenían y que menos apoyo podían percibir del Estado. El Estado, llámese municipio, llámese entidad federativa o llámese país como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no existían, repito, políticas públicas que fueran enfocadas para atender a las personas, ya sea con recurso o con educación o con médicos, y luego entonces, ¿no? Si bien es cierto, los hogares pues ya tenemos como tal gastos específicos o destinados, pues luego entonces también existían obviamente las cuestiones adicionales. ¿Por qué? Para dotar de mejores condiciones de vida. Entonces, pues el Estado, dentro de la Convención Internacional, pues ahí abocaba o bien obligaba a los estados para que generaran recurso adicional en apoyo a las personas, ya sea de manera económica o en su defecto a través de la creación de planes y programas, ¿no? ¿Por qué creen hoy en día que estamos estudiando la materia o la maestría de necesidades educativas especiales, ¿no? Que dicho sea de paso, a partir de la reforma educativa se denomina inclusión educativa, porque el fin no únicamente es saber, sí, yo sé que existe una necesidad, pero reconociendo o partiendo de la necesidad, lo idóneo es ¿qué cosa? Incluir a las personas, porque si hablamos de igualdad y hablamos de equidad, luego entonces tenemos que generar estos métodos y estas técnicas para que todos realmente gocen de esa igualdad, que no continúen existiendo estas brechas, ¿no? Bueno, entonces, regreso. Cuando nosotros estamos hablando de estas formas de reconocimiento, estas formas de encuestas, sirve propiamente para que a partir del 2014 ya se reconozca la discapacidad en México a partir, repito, de estos datos otorgados en el 2014 y que tienen una visión hasta el 2017, ¿no? ¿Por qué vemos esta forma de reconocimiento? Porque a partir del 2017 se crea lo que se conoce como ENADID, que, repito, es esta encuesta nacional de la dinámica demográfica que tiende exclusivamente para lograr datos exactos de hogares que tienen personas con discapacidad. Y este documento está organizado en 3 partes. Una, que es una visión de los antecedentes técnico o teórico-conceptuales que van dirigidos específicamente en poder identificar si existe o no alguna persona con discapacidad o, en su defecto, con limitación.
para poder identificarlo bajo qué rubro pueden incluirlo, ¿no? Después, el segundo aporte es en cuanto a las características de la población con discapacidad, es decir, en qué etapa de la discapacidad va, ¿no? O si es una discapacidad por nacimiento o es una discapacidad que se desarrolla en una etapa de la vida, si esta discapacidad es permanente o es una discapacidad temporal, y dependiendo de este tipo de circunstancias, bajo qué lineamientos se puede intervenir, es decir, con un tratamiento o para que exista una evolución positiva o en su defecto, para que la discapacidad no continúe evolucionando, pero se pueda controlar. O caso contrario, si es una cuestión permanente, pues luego entonces cómo poder, ya sea médica y cuestión jurídica y social, educativa y demás, pues trabajar con las personas que tienen discapacidad para luego entonces que exista esta cuestión integral, ¿no? En materia educativa, en materia social, en materia laboral y demás. Y vemos que todas estas cuestiones son importantes porque también a partir de esta forma de reconocimiento, pues se empieza también dentro de la regulación a otorgar a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad instrumentos jurídicos que van enfocados específicamente en lo que ahorita te comentaba, ¿no? En la creación en México de esta ley general de inclusión para personas con discapacidad. Bueno, esto únicamente te comento como antecedentes históricos, porque también existen los antecedentes teórico-conceptuales de la identificación de las personas con discapacidad, que es como lo agrupa a partir de estas encuestas, pero que hoy, ahorita no vamos a entrar dentro de este reconocimiento, sino es importante únicamente para que tengamos esta información de cómo se va gestando a partir de la ONU y luego entonces de la ramificación de la Organización Mundial de la Salud y cómo nuestro país a partir de estas brechas de desigualdad también lo empieza a reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir, repito, de la Convención Internacional obliga a que exista estas formas de protección de los derechos o promoción, primero promoción de los derechos de las personas con discapacidad y que luego entonces se generen estadísticas puntuales y que luego entonces existan partidas presupuestales, planes y programas diseñados en favor de las personas con discapacidad. Bueno, entonces, ya conociendo estas formas específicas de manifestación, se crea lo que yo les compartía. Vieron que dentro de nuestra carpeta o nuestra liga, les adjunté una tecnolectura, ¿no? Que yo sé que está muy extensa, pero que es importante que cuando nosotros tengamos un espacio, pues sí vayamos como leyendo para que también tengamos una información general acerca de cómo funciona la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Ese libro es muy importante porque nos habla de manera pues bastante completa, ¿no? De cómo se reconoce esta forma de atención a la salud en materia internacional, porque vemos o tocábamos a la clasificación internacional desde diferentes perspectivas. Ya vimos cómo se complementa con la CIE y con el FCI para dar cabida a la CIF, a esta clasificación internacional, cómo engloba estas dos formas de reconocimiento de enfermedades y de discapacidades para comprender una sola. Y ahora, bueno, vamos a ver qué objetivos persigue. Bueno, primero vemos que el objetivo específico o el objetivo primordial que persigue la CIF es brindar un lenguaje unificado. ¿Por qué un lenguaje unificado? Porque quizás en diferentes países del mundo, como ya vimos en otras materias, puede iniciarse el reconocimiento de personas con discapacidad bajo términos ofensivos o denostativos o discriminatorios, ¿no? Porque vimos incluso que en nuestro país así era, ¿no? Y eso surge del derecho romano. Vimos que en Roma, cómo se hablaba o cómo se hacía referencia a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Como personas que tenían alguna tara, ¿no? Como personas que eran considerados como como una cuestión similar a una persona que tenía algún demonio, ¿no? Por eso eran rechazados. Incluso los propios padres tenían la potestad, por eso era la cuestión de la patria potestad. ¿Por qué? Porque al padre se le confería el poder para poder decidir incluso sobre la vida de esa persona, porque cuando existía una persona que tenía alguna discapacidad, se consideraba que no era un ser útil para la sociedad, ¿no? Y hablo de esto, ¿por qué? Porque por ello surge
qué esta necesidad de unificar conceptos, ¿no? Porque ya se deja de hablar específicamente de alguna tara, de alguna cuestión demoníaca o de alguna cuestión que en muchos países, quizá algunos, en algunos casos, todavía lo sigan considerando bajo esos términos, ¿no? Entonces, a partir de esta clasificación internacional de la discapacidad y de la salud, ¿qué es lo que se pretende? Unificar el lenguaje, que todos al momento de hablar de discapacidad llegue a nuestra mente el mismo concepto, quizá no tal cual y con puntos y comas, pero sí el origen o el sentido mismo de la terminología discapacidad, ¿no? Y así yo te puedo citar cualquier otra conceptualización, ¿no? Por ejemplo, una necesidad especial, ¿no? ¿Cómo o por qué una necesidad? ¿Por qué son consideradas como personas especiales, no? Y una cuestión de especial, no por una cuestión de lástima, no, sino por todo lo contrario, por esta forma obligatoria del Estado para que proteja los derechos de manera más amplia y logre la tan anhelada igualdad social, ¿no? En ese sentido, vaya. Entonces, por eso regreso a partir de este objetivo que se crea la CIF, es primero lograr este lenguaje unificado. ¿Y por qué se dice estandarizado? Porque debe ir a todos por igual, ¿no? Ya sea como una cuestión transversal o una cuestión lineal que vaya en el mismo sentido para todos por igual. Y también nos dice, en este caso, que se aboca para crear un marco conceptual. ¿Por qué un marco conceptual? Porque de manera inmediata, cuando se crean los instrumentos jurídicos normativos, repito, primero es a nivel internacional y luego obligo a los países del mundo de que en cada una de sus legislaciones, ¿por qué? Porque aunque exista legislaciones mundiales o internacionales, cada país goza de autonomía. ¿Y qué significa la autonomía? Que nadie te puede obligar a que tú puedas, ejemplo, que mi constitución política de los Estados Unidos mexicanos sea igual en México que la de Estados Unidos. No, no podemos obligarnos porque somos autónomos, pero lo que sí te puedo obligar es que dentro de su contenido, sus lineamientos, por ejemplo, acá en materia de salud, sean iguales y si no iguales, parecidos. Y en ese sentido, por ejemplo, dentro de esta ley de discapacidad, te empieza diciendo qué es una persona con discapacidad, qué se entiende por discapacidad, qué se entiende por algún tipo de retraso, qué se entiende por permanente, qué se entiende por temporal, que comprende la cuestión de salud, ¿no? Etcétera. Entonces, te va parte de las definiciones conceptuales y por eso aquí te dice que es un marco conceptual, porque te indica cómo se va interpretando cada uno de estos lineamientos, ¿no? Y también nos indica hacia dónde va a ir dirigido este objetivo, hacia dónde va dirigido a la descripción de la salud, que luego entonces es la esencia, porque estamos hablando de la discriminación y la salud, ¿no? Y todos aquellos países o estados que van a tener esta relación, es decir, esta obligatoriedad unos con otros. Por ello, partíamos que la CIF a partir del 2001 empieza con la adecuación de estos 191 países que sí o sí tienen que generar su reconocimiento legal a partir de esta convención internacional que se regula en materia de discapacidad. Bueno, vemos, pues, de manera específica que esta definición o esta clasificación en materia de salud menciona términos puntuales como la salud y el bienestar. ¿Por qué hablamos de bienestar? Porque, como hace rato te comentaba, al hablar de bienestar, comprende una cuestión integral. Si bien es cierto, la salud de manera inmediata, que voy a atender, como su nombre lo dice, todo aquello que puede estar mermando la cuestión física o alguna cuestión que puede imposibilitar realizar alguna actividad o tener una comprensión de determinados hechos, objetos o estudio y que luego entonces esta falta o imposibilidad de poder comprenderlo pues va a repercutir en todos los demás sectores. Por eso habla de bienestar, para que partiendo de la salud y generando un incremento del estado en el que se encuentre la persona, va a repercutir en todos los demás sectores y que de manera complementaria al partir o al beneficiar en ese punto, pues luego entonces, ¿qué va a generar? Que exista esta garantía y protección de una manera más amplia. Llámese, repito, salud, trabajo, educación y demás circunstancias, ¿no? Por ello, estamos hablando que la clasificación internacional
de las formas de discriminación y de discapacidad y de salud son considerados específicamente bajo dos rubros independientes, ¿no? Primero, la cuestión de la salud y segundo, la cuestión de dominio o la cuestión de bienestar. Dentro de esta forma también de reconocimiento, vemos que esta clasificación internacional de la salud va a agrupar de diferentes tipos de parámetros. ¿Cuáles van a ser estos parámetros o cuáles van a ser estos dominios? Primero, aquellas circunstancias que de manera general deben de tomarse en cuenta. ¿Y qué van a hacer en ese sentido? Las funciones corporales, es decir, qué es lo que de manera visible la persona puede materializar. Y cuando nosotros vemos o partimos de esto es ver o partir de las limitaciones para luego entonces identificar qué podemos, qué no podemos y cómo podemos manejarlo. Entonces, retoma primeramente las funciones corporales. Segundo, retoma la cuestión de actividades, lo que yo veo, cómo lo materializo y por consiguiente la participación que va a tener. Luego entonces vemos que a la par de este primer contacto con la persona con discapacidad, ¿qué debo de tomar en consideración? ¿Qué tipo de discapacidad engloba? Reconocer la discapacidad, conocer la limitación que esta discapacidad va a traer en cuanto a los primeros grupos que manejé, es decir, en su cuestión corporal, en su cuestión de actividad y en su cuestión de participación. Por eso partía de del reconocimiento de estos tres puntos, para luego entonces conozco la discapacidad, veo cómo limita esto a estos tres sectores y después cómo existe a partir de esta limitación la restricción en la participación. ¿Por qué no existe esta participación integral? Porque la discapacidad lo limita en un tal porcentaje y luego entonces esto tiene esta repercusión o esta consecuencia, ¿no? Entonces empieza a identificarse la clasificación internacional de las formas de discapacidad y de la salud, no únicamente como un factor salud, ¿no? Por eso se decía, sino también que comprende otro tipo de factores que son los factores ambientales. Y cuando nosotros hablamos como los factores ambientales, lo conocemos como aquellos constructos sociales. ¿Por qué constructos sociales? Porque si bien es cierto, la persona con discapacidad se ve de manera inmediata limitada por la propia discapacidad que presenta o en su defecto, la familia como primer contacto o primer vínculo con quien interactúa tiende a realizar determinados factores o ser el primer contacto y quien lleva o canaliza o dentro de las posibilidades, pues trata, ¿no? de dotar de esas igualdades en todos los factores, pero a lo que la sociedad también genera, ¿no? ¿Cómo repercutimos socialmente, no? Es decir, ¿cómo nosotros apoyamos o cómo nosotros limitamos o por el contrario, cómo nosotros, lejos de apoyar, nosotros somos un obstáculo para la persona con discapacidad? Por eso se denomina cómo influyen los factores ambientales en las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que por eso estos factores o estos constructos sociales son aquellos que van a potencializar la inclusión, ¿no? Es decir, cómo ellos también pueden adoptar o podemos nosotros ser empáticos ante estas necesidades o ante estas desigualdades, ¿no? Reconociendo las diferencias que tenemos, pero también conociendo esta amplia responsabilidad de poder trabajar en conjunto, porque si bien es cierto, pueden existir circunstancias que tú y yo no realicemos de manera igualitaria, pero tú puedes tener un mayor desarrollo en otro factor, ¿no? Entonces, reconocer estas limitaciones para que partiendo de las limitaciones, pues también reconozcamos qué cosa, estas aptitudes, a qué somos aptos y cómo aprovecharlo, ¿no? Por eso te decía, estos constructos sociales son aquellos que potencializan la inclusión de una persona con discapacidad o por el contrario, la que en un momento dado puede ser que la persona que está luchando para poder salir adelante, ya sea en cuestión de salud o en cuestión de todas estas ramificaciones que ya hemos citado para poder integrarse dentro de una sociedad. Entonces, vemos que esta clasificación, por sus siglas CIF, permite primeramente
conocer el funcionamiento, la discapacidad, la salud de las personas y luego entonces ver cómo inciden todos aquellos demás factores o dominios. Y cuando hablábamos de la CIF, como hace rato te decía, está integrada o comprendida dentro de un rubro. Por ello, ¿te acuerdas que hace rato te decía que hablábamos de la integración, ¿no? De lo que se conocía como CIE, de lo que se conocía como FCI, para luego entonces conjuntarla y crear la CIF, porque se denomina la CIF como el rubro familia. ¿Y por qué familia? Porque comprende la clasificación internacional desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y que dentro de ella se aplica tanto en materia de salud, pero también para proporcionar no únicamente una definición o comprensión de lo que es la discapacidad, sino también una forma o un rango de proporcionar información para quienes desconocen el concepto de discapacidad o para quienes desconocen qué lo comprende, cómo se integra, cómo podemos nosotros coadyuvar y todos aquellos temas que también de manera directa o indirecta, como factores ambientales, factores sociales, inciden dentro de ¿qué? De esta clasificación internacional de la discapacidad y de la salud, ¿no? Por ello también partía reconociendo estas cuestiones de discapacidad, pero también reconociendo estos funcionamientos, estos sectores y estos beneficios que se dan. Por ello también te decía que la clasificación Internacional de la Salud, que dicho sea de paso, fue establecida literalmente por la Organización Mundial de la Salud, lo comprenden estados de salud. Y al hablar propiamente de los estados de salud, ¿qué debe venir a nuestra mente? Cómo nosotros, por eso te decía, la discapacidad puede ser permanente, ¿no? O en su defecto puede ser temporal, y cómo se puede realizar esta medición de la discapacidad, cómo nosotros podemos determinar en qué grado evolutivo se encuentra la persona, porque bajo esa circunstancia es como nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, te decía, bajo estas clasificaciones, los estados de salud comprendemos qué cosa, las enfermedades, encontramos los trastornos, encontramos las lesiones, ¿no? Porque dependiendo, repito, cualquiera de estos grados y demás que encuentran, es como nosotros vamos a poder identificar o partir para ver si es una discapacidad o, como hace rato decíamos, en México, que no lo denominaba dentro del rubro o del grupo poblacional discapacidad, sino que lo guardaba o lo tomaba dentro de limitación. ¿Recuerdan? Que hablábamos que en México esta encuesta lo decía como personas con discapacidad o personas con limitación o personas que no tienen ni discapacidad ni limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, como parten de esta clasificación que establece la Organización Mundial de la Salud, entonces aquí entran, ¿qué cosa? Los estados mentales, las enfermedades, los trastornos, las lesiones o cualquier otra que puede mermar el sano desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, vemos que primero empieza una clasificación, porque no de manera inmediata era el reconocimiento de la CIF, sino era lo que se conocía como CIE-10, ¿no? Que era una clasificación internacional de enfermedades. ¿Y por qué se le denomina _10? Porque era bajo las revisiones que estaban realizándose en materia de salud, porque realizaban, como hace rato también les decía, asambleas. Las asambleas internacionales era donde identificaban todas aquellas enfermedades, todos aquellos problemas, aquellas situaciones como las que nos acecharon hace unos años, ¿no? Las cuestiones pandémicas, y que estas podían traer una repercusión en materia de salud, porque por eso les decía, algunas discapacidades son las que se traen de nacimiento y otras son las que se desarrollan en algún periodo de vida, y que algunas pueden ser por los factores ambientales, puede ser también por cuestiones accidentales, no lo sé. Entonces, todas estas son las que en un momento dado, pues, tienden a obligar a un reconocimiento. Entonces, esta CIE-10, repito, Clasificación Internacional de Enfermedades, toma esta definición porque era de la 10ª revisión que se realiza, en donde aquí se empieza a otorgar un marco conceptual basado en la etiología, es decir, en la cuestión primaria del reconocimiento de la enfermedad y sus variables, ¿no? El funcionamiento, vemos, de esta CIE-10 fue cambiando a lo largo del tiempo y por ello fue asociado con las condiciones de la salud y por tanto vemos que surge la necesidad ahora ya de clasificarlas y de reconocerlas. Por ello, la CIE-10, que te decía que es la clasificación internacional de las enfermedades,
y la clasificación internacional de las formas de discapacidad y de la salud se van a interrelacionar o se van a complementar unas con otras, porque la CIF ya vimos que contempla tanto la definición, tanto la forma de tratar, los lineamientos, el reconocimiento, pero también de estandarizar objetivos, marcos conceptuales, un lenguaje, ¿no? Lenguaje unificado, lenguaje estandarizado. Aquí es el reconocimiento de las enfermedades. Vamos a partir de esto, obligo a los estados, vamos a nombrarlas en el mismo sentido y todos debemos trabajar bajo ese mismo rubro para lograr ¿qué cosa? Un beneficio y una regulación internacional, ¿no? Eso es lo que va de manera primaria o tiene como estandarte u objetivo la CIF, ¿no? Entonces vemos que esta forma de reconocimiento que regula la la Organización Mundial de la Salud trabaja de manera conjunta para que luego entonces exista este diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de trastornos o de cualquier otra cuestión que pueda mermar la salud de nosotros como personas y que luego entonces